Buenas tardes a todos. Lo primero, bienvenidos a esta charla y a esta presentación de este proyecto que va, por si alguien no lo tiene claro todavía, sobre bicis. Aquí venimos todos preparados para hablar nada más que de bicis, hasta la camiseta. Entonces, nada, antes de presentar a los ponentes voy a contar un par de cosas. Y es, yo he escrito mucho sobre movilidad sostenible y sobre todo sobre bicis, y esto que hay ahí proyectado es un trabajo que hicimos en El País en octubre de 2020, cuando justo habíamos vivido los meses más duros de la pandemia. ¿Os acordáis de la pandemia? Entonces hicimos ese reportaje al hilo de que había muchas ciudades que aprovecharon la pandemia, que en principio era una cosa negativa, para apostar mucho por la movilidad sostenible, ¿no? Hay ciudades que lo hicieron en serio y ciudades que lo hicieron un poco de una manera más cosmética. Entonces comparamos varias ciudades que habían hecho cosas diferentes, y si veis ahí lo que tenéis son los mapas ciclistas, o sea, la red de carriles bici protegidos de Madrid y de París. París es una ciudad que desde que llegó Anne Hidalgo como alcaldesa ha estado apostando por la bicicleta, ha construido un mogollón de carriles bici, tiene como 700 km/h, y en la pandemia aprovecharon para hacer 50 kilómetros de carriles bici temporales durante la pandemia. Ahí podéis ver los que son los naranjas, ¿no? Los verdes son los estructurales y los naranjas son los que hicieron por la pandemia. Entonces, con esos carriles bici temporales completaron la red, que tiene una red súper mallada por en medio, y consiguieron que un montón de gente se moviera en bici por París. Y a la derecha tenéis el mapa de Madrid, donde lo que se hicieron fueron unos cambios cosméticos. Se hicieron 5 carriles bici inconexos, 12 kilómetros, que no sirven para nada, porque además no están protegidos, son bastante absurdos. Y si veis la malla de Madrid, bueno, según cómo le dé al ayuntamiento, dice que hay más carriles bici o menos, porque tiene 17 tipologías distintas de carriles bici, pero si veis la malla, lo que hay básicamente es que tienes muchas posibilidades para irte con la bici a darte una vuelta por la periferia, a irte a la casa de campo, a irte al anillo verde ciclista, pero si lo que quieres es moverte por el centro de la ciudad, pues es claramente una mierda, como todos los que nos movemos en bici sabemos. Entonces, nada, simplemente contar que la pandemia ha sido un momento muy disruptivo, porque hemos pensado en las ciudades de otra manera, ¿no? Entonces, cuando estuvimos 2 meses encerrados en casa, que parece que hace un siglo, pero hace menos de 2 años, vimos las ciudades sin coches, vimos las ciudades sin ruido. Cuando nos dejaron salir a la calle y teníamos las avenidas para nosotros, se llenaron, en Madrid también, se llenaron de bicicletas. O sea que realmente el problema que tenemos son los coches. Y es una pena, porque muchas ciudades han aprovechado ese momento disruptivo en el que podíamos pensar de otra manera en la ciudad para cambiar de verdad su movilidad hacia una más sostenible, que es algo que vamos a tener que hacer todos antes o después por el cambio climático y por la contaminación que nos asfixia. Y pues en Madrid se ha perdido esa oportunidad. Entonces, bueno, esto ha pasado, y aparte llevamos muchos años escuchando que se van a construir carriles bici y luego nunca pasa, pero no sirve de nada quedarse con el pasado, no sirve de nada lamentarse, así que hoy venimos a hablar un poco de una propuesta diferente y luego debatiremos sobre otros modelos que hay en otras ciudades. Así que nada, le paso la palabra a Rita. Muchas gracias también a la fila cero de este acto, con Greenpeace, con ecologistas y con la FRAM, que también han accedido muy amablemente a participar en el debate. Como sabéis, imagino que muchos, hacemos estos foros de transformación urbana sostenible. Esta es su 10ª edición. La verdad que es una edición para estar orgullosos y orgullosas, especialmente Sara Ladra y las personas que la montan con mucho esfuerzo cada mes. Y hacemos estos foros para juntarnos con la sociedad civil, con el tejido organizado de la Ciudad de Madrid y con los expertos y expertas que en función de cada tema vamos combinando para tratar los temas de ciudad con especificidad, con precisión y buscando soluciones serias a los problemas que tiene nuestra ciudad o a los retos que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y en ese sentido son actos a veces muy concretos, a veces muy parciales, muy sectoriales, pero que son muy importantes para tener un buen proyecto que proponerle a la Ciudad de Madrid y para desarrollar ese proyecto que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de movilidad ciclista y específicamente vamos a hablar de carriles bici. Hemos hecho una propuesta esta mañana para la Ciudad de Madrid, Red Bici 2023,
que es una propuesta que tiene el objetivo humilde pero ambicioso a la vez de modernizar la estructura ciclista de la ciudad de Madrid, de acercarla a las ciudades de nuestro entorno y de ir deshaciendo rápidamente ese gap tan grande que hay entre Madrid y muchas de las ciudades españolas y entre Madrid y muchas de las ciudades europeas, ¿no? Que es un gap que se ve cuando uno sale de Madrid, cuando va a Valencia, cuando va a Vitoria, cuando va a Sevilla o cuando va a Berlín y a Copenhague y descubre que en Madrid hay algo que nos falta y es evidente que nos falta y es una red de carriles bici. Bueno, nos faltan más cosas, pero esta en este caso es la que vamos a señalar. También tenemos otras cosas que ellos no tienen, no perdamos tampoco nunca el orgullo. La idea de esta red es pensarla, bueno, la hemos pensado y la hemos proyectado pensando y teniendo en cuenta a los distintos actores sociales y personas que hay en la ciudad de Madrid. A menudo el urbanismo, el diseño urbano, el modelo de ciudad se ha pensado, a menudo históricamente, se ha pensado en torno a básicamente una figura fundamental, el, digamos, varón proveedor, ¿no? que además se mueve en coche. Este ha sido el modelo de las ciudades durante mucho tiempo. Ese modelo se está cambiando y para pensar las ciudades de otra manera hay que poner otros sujetos en el centro. Hay que pensar cómo se mueve un niño por la ciudad de Madrid, hay que pensar cómo se mueve una persona mayor por la ciudad de Madrid y hay que pensar de qué manera facilitamos que las distintas personas de Madrid puedan moverse en bicicleta por ella, ¿no? Y por eso hemos puesto en el centro, bueno, pues esta red que lo principal, diría, el principal objetivo que tiene es, como decía, el de darle a Madrid lo que no tiene, una red segura, protegida, continua, que permite hacer desplazamientos de varios tipos por la ciudad de Madrid. Dos tipos fundamentalmente, lo estábamos hablando ahora Samir y yo, ¿no? Creemos que esta red básica, que es una primera fase, porque esto que hemos dibujado aquí sería una primera fase que además podríamos desarrollar en un periodo relativamente corto de tiempo, 6 meses, no más de un año, porque hemos elegido hacer una propuesta sobre el modelo de Berlín y que en esa primera fase esta red se desarrolle con volardos y con pintura, o sea, con carriles segregados, pero con pintura, aunque muchas de esos carriles después se incorporen en reformas de la calzada y de las vías más adelante, ¿no? Pero que esa primera red esté hecha, presentada y disponible en un tiempo no mayor de un año, cosa que es posible hacer y por un precio muy razonable, hemos calculado unos 20 millones de euros, es decir, que es una propuesta, creemos, realista y factible para un ayuntamiento que tiene un presupuesto de casi 6.000 millones de euros. Como decía, creemos que esta red básica permite los dos tipos fundamentales de desplazamientos que creemos que se pueden dar en la ciudad, tanto para desplazamientos cortos. Esta red sirve, es básica, pero nos permite hacer desplazamientos de corto recorrido y permite desde luego hacer desplazamientos largos en la medida en la que facilita o garantiza la intermodalidad. Esta red conecta los carriles bici con los principales puntos de transporte público y de comunicación de la ciudad de Madrid y por lo tanto permite alternar y combinar distintas formas de moverse por la ciudad, que es una de las garantías o de las necesidades, ¿no? Para que la movilidad ciclista se incorpore realmente en la vida de la ciudad y en la movilidad de la ciudad de Madrid. Decía, esta es la primera fase. La segunda tiene que ver con desarrollar una trama interna, una trama interna dentro de los distintos recuadros o cuadrículas que ahora vemos en ese mapa, es decir, desarrollar una segunda parte de la red dentro de los barrios y dentro de los distritos, garantizando, por tanto, que esos recorridos, sobre todo los cortos, se desarrollen con más facilidad, densificando esa red, y eso sería una segunda fase que creemos que también se puede empezar a realizar en el próximo mandato. ¿Por qué? Y con esto voy terminando, que no sé cuánto tiempo tengo, pero seguro que ya me lo he saltado un poco, porque lo principal de este proyecto que presentamos ahora y que no creemos que Almeida vaya a coger con entusiasmo y convertir en realidad pasado mañana, teniendo en cuenta que su legado en términos de movilidad ciclista consiste en haberse cargado un carril bici, que yo creo que es una de las pocas veces que ha debido pasar en la historia, ¿no? Tienes un carril bici construido, el de la Gran Vía de Hortaleza, y lo deshaces. Creo que va a dejar hecho un carril bici nuevo, no porque lo haya querido, sino porque se iba a derrumbar el puente de Joaquín Costa, un antiguo escalestri, más o menos, sí. Y entonces, pues ya que tienen que reformar la vía, han hecho un carril bici, bueno, bien. Pero desde luego es un legado poco ambicioso y poco realista, ¿no? Para los tiempos que vive nuestra ciudad. Nosotros, en cambio, tenemos muy claro que esta es una prioridad
para lo que tiene que pasar en Madrid en el próximo mandato. Igual que durante el mandato anterior, con Inés Sabanes a la cabeza, se operaron, yo creo, transformaciones bastante revolucionarias, por ejemplo, en términos de movilidad, por ejemplo, Madrid Central, por ejemplo, el Plan A de calidad del aire. También se hicieron cosas en movilidad ciclista, se hicieron algunos carriles bici de este tipo, pero tienen una parte, solo una parte, ¿no?, de los adjetivos que les ponemos, ¿no? Son carriles bici que están protegidos y segregados, pero no es una red continua. En ese sentido, hay, yo creo, un aprendizaje también, mío personal, pero creo que de todos como organización. Esto tiene que ser una prioridad clara en el próximo mandato que se gobierne en la Ciudad de Madrid, y es una cosa que poner en el punto número 1 de las prioridades que tiene un próximo gobierno que aspira a cambiar la movilidad de la Ciudad de Madrid, ya que dejemos de respirar un aire tóxico cada día. Y bueno, lo he contado un poco rápido, pero tenéis por ahí unos estupendos dípticos que hemos hecho con mucho amor para que veáis la red y nos vayamos empapando todos de ella. Y me voy a callar, lo voy a dejar aquí, si os parece. Le paso la palabra al siguiente. Muy bien. Voy presentando a gente, entonces vamos a empezar por Giuseppe Grezzi, que es Grezzi. En Jaén lo decimos así. Bueno, es concejal de Movilidad de Valencia, es presidente de la MT de Valencia desde 2015. En todo el tiempo que lleva allí ha estado construyendo un montón de carriles bici, un anillo ciclista, un montón de itinerarios conectados, y la movilidad ha cambiado mucho, porque esto ahora nos lo irán contando, pero es que sepáis que es una cosa que funciona. En todas las partes donde se hace una red de carriles bici conectados, protegidos y seguros, la gente va en bici, funciona. Y una cosa simplemente, que a todos nos gustaría tener un Grezzi en nuestra ciudad, una pena que se lo hayan quedado en Valencia. Pues nada, cuéntanos qué habéis hecho en Valencia en estos años. A mí lo que me han pedido además es explicaros un poco lo que hemos estado haciendo nosotros desde el año 2015 y cómo hemos conseguido de alguna manera es poner en marcha ese cambio de paradigma, de repensar la ciudad desde más atrás, que ser... Bueno, desde las personas y no en función del coche. Porque la idea fundamental que hay que trasladar aquí es que la ciudad se tiene que construir para las personas y no para los coches, como se ha hecho hasta ahora. Y como se ha venido seguido haciendo en esta ciudad desde hace muchos años. La última fue cuando la cantidad millonaria de dinero que se invirtieron en la M30, y de esos polvos, de esos lodos que tenéis aquí, porque era la movilidad inducida llevada a la enésima potencia de políticas que se venían haciendo en Estados Unidos, en el desarrollismo después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los países europeos. Incluso estos ejemplos tan grandes, tan importantes como es Holanda, como es Dinamarca, que en los años 70 la ciudad estaba llena de coches. Y un mensaje para todos los que creen que Ámsterdam siempre había sido Ámsterdam de la bici, en los años 70 estaba llena de coches, como están nuestras ciudades y como nos están enseñando otras ciudades que es posible cambiar las cosas desde las grandes capitales. Madrid es la única gran capital que no tiene una política progresista de cambio de paradigma de la movilidad, y Madrid para nosotros tiene que ser un símbolo. Para nosotros, digo Valencia, pero para el resto de España. Y lo decía esta mañana, me gustaría rivalizar con Madrid, teniendo las calles llenas de ciclistas. Bueno, pincelada rápida. Valencia, como sabéis, pues eso a la izquierda tenéis como es más o menos el mapa urbano, rodeado de huertas, tiene 800.000 habitantes y 1,5 millones del área metropolitana. Sabéis que es bastante plana y bastante compacta. No obstante, no se habían hecho políticas ciclistas. También se había apostado por un modelo de motorizado de la ciudad. Nosotros nos pusimos a trabajar no solo en la creación de una red ciclista. Nosotros queríamos recuperar la ciudad para las personas y empezamos a hacer una serie de acciones que luego finalizaron en el 2020, en lo que podéis ver ahí, del antes y después de la plaza del ayuntamiento. Ahí pasaban 10.000 coches, estaba lleno de trastos de todo tipo. Nos decían que no se podía hacer porque sería una catástrofe y el centro de la ciudad se convertiría en un centro fantasma. Palabras textuales de la portavoz del Partido Popular cuando en mayo del 2020 hicimos eso. Pues ahora la plaza está llena de vida, de gente, y pues hemos recuperado un espacio de más de 10.000 metros cuadrados. Y otras acciones de urbanismo táctico, al estilo que hicisteis vosotros en calle Galileo, Chamberí y tal,
que dieron muy buen resultado y que a la primera de cambio se la cargaron esos visionarios que están gobernando ahora en la ciudad, que se creen que además es muy fuerte que se hagan carriles bici, que uno que viene de un pueblo, ¿cómo le vamos a hacer carril bici? Una declaración que hubo de otra usada, ¿no?, que tenéis que padecer aquí. Bueno, obviamente al repartidor, si le hacemos carriles bici, al repartidor le favorecerá, porque le estamos quitando igual coches, entonces él puede trabajar mejor. Y esa es la idea fundamental. La movilidad obligada se tiene que garantizar de alguna manera, pero que hay un porcentaje elevadísimo de desplazamientos motorizados que se pueden evitar. ¿Y cómo lo evitas? Construyendo alternativas de calidad. Y eso es la libertad de poder elegir. Ahora mismo en Madrid no se puede elegir, no hay libertad de elección a lo que no sea el coche o un transporte público que además poco a poco le están quitando inversiones y calidad, como ha pasado en los últimos años. Entonces aquí no hay libertad, no nos engañen que hay libertad, porque no puedes elegir si quieres ir en coche, si quieres ir en bicicleta con tu niño o niña, si personas mayores pueden ir porque no tiene una red. Con este plan se podrá. Entonces Madrid será más libre de humo y más libre de vehículos motorizados y más libre de pasear tranquilamente. Siguiente. Esa es la situación que teníamos en el año 2015. Hemos una serie de fotos un poco paradigmáticas, porque había un carril que acababa en una pared, otro que estaba ahí en la acera, otro que veis cómo acababa. Son algunos ejemplos, pero podríamos haber puesto muchos más. Algunos de estos por la acera aún lo tenemos, porque nos hemos dedicado a hacer carriles bici, a extender la red. Si nos hubiéramos dedicado a mejorar los ya existentes, es verdad que deshacimos el de la pared, lo conectamos bien y tal, pero bueno, nos hemos dedicado a extender la red. Siguiente. Esa es la situación que teníamos en marzo del 2017. Esta corona central que veis en rojo es el conocido como anillo ciclista, que justo al principio de marzo del 2017 lo abrimos. Y en ese mes de marzo teníamos unos 2.000 usuarios en los puntos más usados de ese anillo ciclista. Ahí empezó el antes y después en el uso de la bicicleta en la ciudad de Valencia, porque empezamos a construir mucho más ejes que en la siguiente imagen podremos ver. Hay una serie de ejes ya que se empiezan a llenar, veis a la parte de arriba, y ya tenemos una media de 5.000 usuarios a enero del 2022, que es la media mensual. Juntamos también los usuarios del fin de semana, del sábado. Siguiente. No, adelante. Vale. ¿Qué hemos hecho en todo este tiempo? Os he dicho, construir la ciudad para que la bici esté al mismo nivel que los vehículos motorizados. No queríamos que fuera una red subsidiaria que diera vueltas, no, queríamos que estuviera en los recorridos principales, en las avenidas, en los recorridos en el cual podía rivalizar con el coche, le quitábamos espacio al coche, que estuviera en la calzada, que fuera protegido, que fuera bidireccional y fuera interconectado en una red. Con eso que hemos hecho, en esos 6 años, 44 kilómetros más, ahora tenemos 167 kilómetros, la mayoría bidireccionales. ¿Cuál ha sido el resultado? Un incremento del 214% de todo el uso de la bici en esos 6 años. En el anillo ciclista, en los puntos más usados, más del 300% de utilización, de incremento de utilización en esos años. Un estudio que hicimos del uso de la bici, que de hecho lo estuvimos trabajando ahí para ver cómo se podía ver un poco cuál era el uso de la bici, hemos notado también un incremento en los sectores más débiles de la sociedad. Entre el 2019 y el 2021 hemos visto un incremento del uso entre las mujeres y las personas mayores mucho más elevado de lo que teníamos. Os quiero decir que cuando una red es segura, pues se va con mucha más facilidad, se va como más interconectados, se va más seguros, entonces todo el mundo se atreve a hacerlo. Cuando vemos niños y niñas yendo solos en el carril bici, quiere decir que siguiendo un poco los preceptos de Francesco Tonucci, que tiene el proyecto de la ciudad de los niños y niñas, pues puede ir cualquiera. Entonces si nos ponemos de altura, si van niños y niñas, la red es perfecta. Lo que no se puede hacer aquí con los carriles compartidos a 30, que yo alguna vez que lo he usado, lo tengo que confesar, que me ha dado un poco de yuyu, ¿no? Con los coches que te están achuchando detrás. Esa foto la hicimos justo cuando celebramos los 5 años del anillo ciclista con el alcalde, donde tenemos ya más de 7 millones de usuarios en 5 años. Hay que decir que esta red es utilizada también por los patinetes y tenemos una cuarta parte de los patinetes que lo están utilizando, pero si no hubieran ido en las aceras, si no hubieran ido por otro lado. Y también las personas con silla de rueda,
que finalmente tienen digamos, la autonomía de poderse desplazar por la ciudad en las mismas condiciones que los demás, porque si no tienen una red ciclista no lo pueden hacer. Si tiene que ir por las aceras, además interconectadas, no tienen los rebajes de los pasos de peatones, pues las personas en silla de ruedas son menos que los demás. Entonces la red ciclista también te da esa aportación que no se tiene cuando no se tiene una red ciclista. Hemos experimentado también una bajada de los vehículos motorizados de un 10% y además datos de este año del Observatorio de la Sostenibilidad, entre las grandes ciudades, Valencia la que más ha reducido el NO2 con un 15% menos y más ha reducido las partículas de micron del PM10, que sabéis que son cancerígenas y muy peligrosas para la salud, que se ha reducido un 25%. Madrid, en ese ranking, es la que más ha crecido en el incremento de contaminación, con todas esas políticas de favorecer el coche, de sabotear Madrid Central y de hacer todo políticas en contra del bienestar y de las ciudades del siglo XXI. Y finalmente, pues bueno, aquí también lo tenéis, las calles a 30 km/h de un solo sentido, que son casi un 70%, porque al final tenemos unos ejes estructurantes que son avenidas grandes, pero son la minoría. Siguiente, creo que ya casi. Y bueno, ese es el resultado que se puede ver al diario, un poco de fotografía de lo que el uso de los carriles bici, de cómo se ha ido incrementando pues su presencia en la calle, y al final lo que ha generado también es que su presencia determina que no cada vez es más seguro, porque es una presencia constante, habitual, también para los conductores, para que sepan que tienen muchas bicicletas en la calle. Siguiente, creo que ya no me queda nada. Ese es un poco también los porcentajes de reducción del tráfico correspondientes en algunos ejes ciclistas, que hay una correspondencia muy evidente además entre el 2019 y el 2021, con una bajada generalizada del uso del vehículo motorizado en estas calles, y el 10%, como decía, de 2019 a 2021 hay una conciliación de los carriles bici, de la reducción del tráfico y del incremento de la presencia de bicicletas. Creo que ya no queda ni... Bueno, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. De Madrid, David Pérez, dijo que la gente estaba abandonando el coche y yéndose al transporte público porque no puede pagar la gasolina, como si fuera algo malo, que nos parece mal que la gasolina esté cara, bueno, pero que tu trabajo es hacer que la gente vaya en transporte público. Es decir, que no puedes quejarte de que la gente vaya en transporte público. Me parece lo que tenemos aquí, este modelo neoliberal salvaje de que la libertad es tu coche. Y fundamental esto que comentabas de que hay que medir que cuando haces acciones importantes que sirven para algo y que pueden tener crítica, porque a lo mejor a la gente cuando quitas un carril de coche puede decir, me has quitado un carril de coche, pero tienes que medir, vale, te he quitado un carril de coche, pero por aquí han pasado 5 millones de ciclistas, que son 5 millones de coches menos, ¿no? Y hay que medirlo, ¿no? Que aquí eso muchas veces no nos ha pasado. Hemos hecho un carril bici, va vacío. Bueno, va vacío. Primero, una bici ocupa mucho menos que un coche, pero ¿cuántas bicis están pasando por ahí? ¿Cuántas bicis están pasando por los carriles bici que hay? En fin, fundamental. Bueno, y ahora le voy a pasar la palabra a Laura Vergara, que es consultora de movilidad, es coordinadora general de Conbici, que es la entidad de referencia en España para la promoción de la bicicleta. Y este futuro para esta ciudad, porque que sepáis que desde fuera todo esto, ¿no? Que un consejero castigue el castigo que está recibiendo la sociedad a la escasez de los recursos, ¿no? A la inaccesibilidad que vamos a tener a los recursos que nos provoca la vida, ¿no? Y que nos provoca movernos es inimaginable desde fuera. Así que, no dejando de sorprendernos esta ciudad, yo a este término de que es estratégico que esta red se dé en Madrid, añadiría que es simbólico. Simbólico desde nuestra organización por 3 razones fundamentales. Una es por los principios de transformación que han regido las transformaciones del resto de las ciudades y de las capitales europeas, que son, por un lado, el concepto de proximidad y, por otro, la redistribución del espacio público, ¿no? Cómo esos criterios nos están aplicando a esta ciudad, ¿no? y a esta capital. Por eso lo de simbólica. Entonces, necesitamos esa transformación. Otra razón es la cuota modal.
todas las capitales están midiendo cuál ha sido el aumento de la cuota modal ciclista. Con Madrid era 0, todavía no llegaban a 1, pues sea el porcentaje que sea, por 0 es nula o es ridícula. Entonces, ese aumento de cuota modal trae consigo ese trasvase modal del uso del coche al uso de la bicicleta combinada con el transporte público, caminar, actividad, vida en las ciudades, ¿no? Y todo eso se está perdiendo aquí. Creo que la oportunidad no se ha perdido, la oportunidad sigue ahí, va a estar ahí y propuestas como esta lo demuestran, ¿no? Y luego en cuanto a la capitalidad hay otro elemento y es que desde nuestra organización interactuamos constantemente con la Administración General del Estado, ministerios, congresos, Senado, y hay una parte de los elementos de esas administraciones que no entienden nada de lo que decimos y, lo asevero, nada de lo que decimos ni de lo que proponemos porque no pueden experimentarlo, porque viven aquí y no pueden experimentarlo y además no tienen nadie en su círculo que lo experimente, ¿no? Y luego veremos cómo esos modelos y esa posibilidad en otras ciudades europeas ha sido una palanca para que toda esa transformación ocurra. También quería traer las herramientas que hemos desarrollado desde nuestra organización para que ideas, ¿no? y propuestas como esta red se den. Por un lado, desde Convici editamos el libro Ciudades y Bicicletas, que tiene dos partes. Una, analiza el papel que puede jugar la bicicleta para construir esas ciudades más sostenibles. Luego, por otro, la regulación de esas ciudades, ¿no? y el cómo esta red va a interactuar con una ordenanza municipal y esa ordenanza municipal a su vez con la ley de tráfico, con el Reglamento General de Circulación, ¿no? con todos esos elementos que estamos intentando transformar y que son dos elementos que van muy ligados, ¿no? Y en el contexto de la pandemia, que sí que tanto aquí como en otros espacios ha puesto sobre la mesa estos términos, estos cambios, estas visiones y esas transformaciones, elaboramos otro documento que es el de recomendaciones de corredores ciclistas. Es un texto que viene a sentar esas bases, ¿no? de esos objetivos de la protección de la salud comunitaria, de fomentar la movilidad activa, de elevar la capacidad que tienen las infraestructuras, ¿no? Esto que decías ahora, Miguel, se trata de que, aunque a pesar de que tú veas que una infraestructura ciclista tiene una densidad menor que la calzada que está al lado, es que la bicicleta es mucho más eficiente, ¿no? y permanece mucho menos tiempo en ese espacio, es más ágil al moverse en un entorno de corta distancia y en la que hay numerosas intersecciones, elementos como la semaforización, ¿no? y que da esa alta capacidad que tanto necesitábamos en esos tiempos de alto contagio. Y luego viene a amortiguar la crisis sistémica, no solo la sanitaria en su momento y siempre, ¿no? porque contribuye a esa salud comunitaria, sino también la de recursos, la social, la económica, ¿no? tiene todo ese potencial de hacer frente con una sola herramienta a toda esa crisis sistémica. Entonces, nosotras definíamos esos corredores como en red, conectados, que estructuren la ciudad, ¿no? Y nos parece que esta propuesta plasma todos los conceptos que recogimos en esas recomendaciones, que además salieron de un proceso colaborativo y lleno de personas técnicas que aportaron su visión y que aportaron los casos de muchas otras ciudades. No hay que olvidar que en esa conceptualización, después para la ejecución, es necesario un equipo técnico que la implemente, y ahí creo que en la ciudad de Madrid la implantación que hubo de infraestructuras tuvo un papel muy importante, y también la ha tenido en la ciudad de Valencia, ¿no? con esa oficina de la bicicleta. O sea, pensar también en cuál va a ser el elemento dentro del ayuntamiento que va a hacer realidad este proyecto. Y
y luego quiero ya acabar con un modelo, ¿no? Un modelo real aplicado. Y me parece que Francia es el mejor ejemplo y que París además tiene muchas cosas en común con esta ciudad. La red todavía no llegará a tenerlo, así que os animo a seguir buscando afinidad y modelo en la ciudad de París. ¿Qué pasó allí? Basado en el modelo de la proximidad, ¿no? Y de una ciudad de los 15 minutos y de esa falta de capacidad de la ciudad para asumir todo el volumen de tráfico, no solo crearon la red, sino que además cerraron, ¿no? Pusieron filtros de tráfico que cerraron largos espacios al tráfico a motor. Un claro respaldo político que además era un modelo, puesto que la propia alcaldesa es utilizadora de la bicicleta como medio de transporte, y además ese desarrollo rápido de la red coincidía con los nodos intermodales. Y además eso estaba en un contexto estatal de despliegue de una serie de políticas de apoyo al uso de la bicicleta, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que eso de forma incipiente ha llegado aquí. También se ha aprobado la estrategia estatal de la bicicleta. Hace 2 semanas estuvimos haciendo el seguimiento con el Ministerio de Transportes y esperamos que sea el último empujón, ¿no? Para que a nivel estatal las propuestas y los recursos lleguen a la ciudad y viceversa. Esta ciudad con esa capitalidad nos muestre que es posible ciclar de forma diversa y cuidando, o sea, aplicando las diferentes capas de cuidados que es capaz de aportar la bicicleta, ¿no? Desde el autocuidado al cuidado del entorno, de las personas que nos rodean y también de los recursos escasos que estamos viendo y sufriendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa? Que Madrid se ha quedado anclada, pero en Madrid es donde está el gobierno, donde están los ministerios, donde están las instituciones, donde está la sede de la DGT. Y a lo mejor el que vaya en coche a la sede de la DGT se piensa que el modelo es Madrid, pero no. O sea, a lo mejor una cosa disruptiva sería llevar la DGT a Vitoria para que puedan ir andando en bicicleta y ver que se hacen las cosas de otra manera. Es fundamental, o sea, pero nos pensamos que esto es lo normal y realmente Madrid es una excepción en Europa. Escribí también un tema precisamente cuando en Madrid eliminaron los carriles bici el carril bici de la calle Gran Vía de Hortaleza para darle más sitio al coche, y me puse a mirar en Europa y no había un sitio donde hubieran quitado carriles bici para darle más sitio al coche. Además, este ayuntamiento se estrenó quitando una plaza para hacer más parking para coches. O sea, eso es una cosa que aquí pensamos que es lo normal, pero esto es al revés de Europa. Y lo que tenemos que hacer es convertir esto en un símbolo, es decir, construir carriles bici aquí, y es verdad que tiene que servir de símbolo por ahí. Y ahora voy a presentar a Manu Mercadal, que es uno de los portavoces de Pedalibre. Lo primero, muchísimas gracias. Estamos encantados, la Asociación de Pedalibre, de estar aquí. Estamos encantados con este proyecto, con el foro, que creemos que es ultra necesario porque pensábamos que definitivamente Madrid se había descolgado y se había bajado del tren de la movilidad sostenible. La verdad, acaba de sacar una estrategia que en fin. Y yo, o sea, un poco recuperando lo que decía Laura de París, efectivamente, París es muy asimilable al modelo de Madrid por una cuestión de densidad, de estructura. Podemos mirarla de cerca para ver cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿no? Así como otras capitales españolas también. Pero París también tiene un pasado que es muy chapucero y eso también nos tiene que asegurar que efectivamente se han cometido errores en la movilidad de París. París antes de ayer era bastante caos y es una revolución muy reciente. Pasó de un 1% de cota modal a un 9% en cuestión de meses, porque sacó un proyecto así. Y entonces, lo bonito de este proyecto, y esto permitidme, pero lo bueno de llegar un poco tarde, de que Madrid llegue un poco tarde con esto, es que sabemos que esto funciona, es que es viable, es que ya está aprobado, es que está aprobado en 1000 sitios. Entonces esto es una garantía. Pero es que además, desde Pedalibre, que somos
defensores del Plan Director de Movilidad Ciclista, que no es un hito, es que es un doble hito, porque se aprobó por unanimidad 2 veces y es un documento completísimo que marca una hoja de ruta brutal, y esto se extrae directamente y se apoya directamente sobre este documento que nosotros siempre ponemos sobre la mesa. Entonces eso garantiza, como decía Rita, la viabilidad de este proyecto, ¿no? Y de los plazos. Quizá era uno de los pliegues que le quedaban un poco al Plan Director de Movilidad Ciclista, que era un poco difuso en cuanto a los plazos, ¿no? Y ahora aquí sí que se concreta mucho más, así que estamos encantados. Para hablar de la bici, un poco de la posición de la bici en Madrid, había pensado hacerlo desde una posición más positiva, más pro bici, porque ayer hablé con Laura y me dijo, sí, tienes que hacerlo en positivo, porque yo iba un poco a meter caña, a hacer la versión cochófoba y luego la versión pro bici. Pero voy a hacer la versión cochófoba un poquito por encima, solamente permítemelo, y luego voy a la pro bici. La versión cochófoba es puramente porque si entendemos todos los perfiles, para entender la posición de la bici, si entendemos todos los perfiles y todos los usos de la bici, que todos tenemos en el imaginario, el más lúdico y deportivo, ¿no? Pero también está el de la bici como una alternativa de movilidad real. O sea, gratuitamente reivindico que Madrid está muy mal diseñada, está históricamente muy mal diseñada y paulatinamente hemos perdido mucho espacio público, y entonces reivindico el espacio público para no hacer nada. O sea, que decir, si uno quiere pasearse o quiere ir al trabajo o quiere ir a hacer la compra, entonces gratuitamente reivindico que tenemos que recuperar el espacio público para el uso, lo que nos dé la gana. Será un poco la cochofobia, porque claramente hay que quitárselo a los coches. La versión pro bici es que cuando se presenta un proyecto como este, parece que se presenta para dar respuesta a un contexto existente, ¿no? Y bueno, quizá lo voy a explicar un poco poniendo como ejemplo, aunque igual me da una colleja mis compañeros de Pedalibre. Cuando nos reunimos con el ayuntamiento, muchas veces, porque sale un proyecto y entonces nosotros presentamos alegaciones y decimos no, porque fíjate, en la calle Ciudad de Barcelona aquí había previsto, ibais a actuar y habéis quitado el carril bici y tal. Yo en sus ojos lo que estoy viendo, las técnicas y los técnicos y la dirección general, es que están viendo a 3 maromos, a 3 señores que les están contando que les están pidiendo un carril bici en una calle X. Y porque somos la punta del iceberg. Somos la punta del iceberg del potencial de la bici que no se ve, y entonces eso es lo que hay que reivindicar. Este tipo de propuestas no dan solución, o sea, no dan respuesta a un existente que somos los que estamos aquí, ¿no? Posiblemente, sino que es una solución. ¿Y qué hace una solución? Una solución proyecta un modelo de ciudad para solucionar un problema. Claro, obviamente soluciona un problema, pero ¿qué decir soluciona un problema? Un problema, todos sabemos que es un problema generalmente medioambiental, es lo primero que nos viene a la mente, pero es que también es un problema de salud, que es un modelo mucho más saludable. También es un problema de accidentabilidad. Hay entre 1.200 1.500 atropellos a peatones al año en Madrid, que es una locura. Es un problema de contaminación acústica, es un problema de un reparto del espacio público absolutamente injusto. Y sobre todo, si esto ya no ha convencido para entender que esto es una solución, la bici y por extensión, que siempre lo digo, la movilidad sostenible, es decir, la movilidad peatonal, el transporte público y la bicicleta, es decir, la verdadera estrategia sostenible, es palanca de desarrollo económico. Es decir, la bici, si eres listo, da dinero. Quiero decir, esto se ha visto. En la Universidad de Sevilla se estimaba en un 130%, ¿no? de retorno sobre la inversión que se hacía en infraestructuras. Eso está genial, pero ¿qué dinero es este, ¿no? ¿De dónde viene este dinero? Pues este dinero son costes externos de infraestructuras, son economía familiar, donde escondo el coche, mantenimiento de un coche,
¿Qué más? Bueno, atención sanitaria. Tenía por ahí apuntado alguno más, pero bueno, no me he traído el cuaderno. Así que, pero sí, efectivamente, comercio local, impacto del comercio local. Esto es lo que más me interesa. Es decir, que a veces vemos, por ejemplo, yo vivo en Puente Vallecas. Es una pena. Es que no hay tiendas. Pues, ¿qué tiendas? Si están detrás de las furgonetas. Es decir, ¿quién va a abrir una tienda aquí? O sea, no hay ni aceras. Es decir, la bicicleta y la movilidad peatonal son palanca de desarrollo económico y esto es súper importante que lo tengamos en mente porque forman parte de una solución. Y ya para terminar, cuando ya sabemos que es una solución, ¿qué pieza de dominó tenemos que tirar para llegar a esa solución? Pues es que además esto es genial porque es que es todavía más fácil. Paradójicamente es un motor que en el momento en que llegamos y creamos masa ciclista, esta propia masa ciclista crea un modelo de ciudad más amable, que genera masa ciclista, que crea un modelo de ciudad más amable y así esto funciona por inercia propia solo. Pero tenemos que llegar a ese punto y para llegar a ese punto, pues efectivamente yo creo que estoy muy contento porque yo creo que ese es el modelo. Esto no es una pieza de dominó, esto es un ladrillo, esto es una bola de bolos y esto, pues efectivamente llegamos a un modelo como otras ciudades europeas. Genial, muchas gracias. Ver que el sector de la automoción mueve el 10% del PIB, que eso es una cifra que dio un estudio hace 20 años, llevan repitiendo 20 años y meten ahí las fábricas de coches, que es verdad que España tiene muchas fábricas de coches, pero meten ahí los seguros, las carreteras, al final todo es coche. ¿Cuánto dinero mueve la bici? ¿Cuánto dinero mueve la bici en España? ¿Cuánto dinero en salud, en sanidad pública? ¿Cuánto dinero los repartidores? Que hay un mogollón de repartidores ahora. ¿Cuánto dinero ahorra la bici al Estado? En sanidad, en un montón de cosas. Eso habría que reivindicarlo más a menudo. Y ahora le voy a dar la palabra a Esther Rodríguez, que es vicepresidenta de la Asamblea, es miembro de la Comisión de Transporte, va a trabajar en bici. Eso me dicen. Quiero poner en valor este acto porque hay una cosa que todos los ponentes han tenido en común cuando habláis de la transformación urbana y es que detrás ha habido una voluntad política de hacer esa transformación. Entonces yo creo que este acto es un hito, esta presentación de esta red es un hito de voluntad política de un partido que quiere poner a esta ciudad en el siglo XXI y en Europa. Ayer tuve pleno, tenía que defender un asunto de sanidad y le dije a las señorías del PP que se reseten e inicien sesión en el siglo XXI porque, señorías, están en Europa y los años 70 son de otro siglo. Y no se sabe muy bien por qué, da igual donde estés, siempre puedes repetir esa frase, porque realmente lo que tenemos es unos gobernantes que nos tienen anclados en épocas pasadas y estamos trabajando mucho para poner esta ciudad en el futuro, ¿no? Y el futuro, desde luego, es un derecho al espacio público, un derecho a movernos por la ciudad, independientemente de cuál sea nuestra condición, nuestra edad. Es verdad lo que decíais de las sillas de ruedas, de las niñas y los niños, ¿no? O sea, todos tienen derecho a usar esa ciudad. Es cierto que en este modelo cochista de ciudad las calles son de tránsito, no son estanciales, y esto lo hemos visto en la pandemia, necesitábamos zonas estanciales y no las tenemos porque tenemos vías de 6 carriles unidireccionales con 2 bandas de aparcamiento. Es que es una pasada la cantidad de espacio público que se come el coche. El coche que además contamina, hace ruido y que los entornos escolares están destrozados por la segunda fila, se suben a las aceras. Hay colegios que están en Avenida Barcelona, o sea, en avenidas que realmente los índices de contaminación son altísimos y que además es que no hay otra forma de llevar a tus peques al colegio, o sea, porque no te lo favorecen, ¿no? Entonces, yo creo que esto de verdad es un verdadero compromiso de una voluntad de transformación urbana, que vamos a por ello, sabemos cómo hacerlo. Y que nadie se preocupe si no ve su calle ahí, que es que esto es un esquema, ¿no? Y eso no significa que su calle, si va a pedir un carril bici, Más Madrid no lo va a apoyar. Claro que lo va a apoyar porque esta es la voluntad política que tenemos. Frente a los que nos están gobernando, que efectivamente nos tienen una ciudad con un concepto antiguo, antiquísimo,
Tanto que hace muy poco en la Comisión de Transporte teníamos una discusión con el PP también, porque nos decía, además en la comisión son todo hombres menos las 2 mujeres de Más Madrid, entonces era como, bueno, a ver chicas, os voy a explicar. Es que nosotros para hacer la planificación de transporte lo que hacemos es coger los datos de desplazamientos al trabajo y en función de eso hacemos la planificación. Entonces le respondimos que bueno, que es que había más, o sea, que a ver si solo tenías derecho a desplazarte cuando trabajabas, ¿no? Y entonces dice, a ver, es que no lo habéis entendido, los desplazamientos al trabajo son obligados. Y es claro, y llevar a mi hijo al colegio no es obligado, acompañar a mi madre al hospital no es obligado, ir a la compra no es obligado, es decir, obvian los desplazamientos relacionados con los cuidados. Cuando en esta ciudad el 88% de los desplazamientos son de menos de 8 kilómetros. Eso significa que la bicicleta es el medio de transporte más eficaz y más eficiente para hacer esos desplazamientos. Es decir, que tenemos y sufrimos una planificación urbanística que está pensada para el 20% de los desplazamientos, que son los que se hacen bien en coche, que son más de 8 kilómetros. Lo que queremos es transformar esa ciudad, una ciudad para todas, ¿no? Ese reparto del espacio es fundamental. Y de hecho una de las experiencias que tienen casi todas las ciudades, y ahora hace poco alguien en Twitter ha salido un hilo sobre ello, sobre la cantidad de mujeres que se suman a la movilidad en bicicleta cuando hay infraestructura ciclista, porque claro, no se puede obviar la percepción de riesgo, que es distinta cuando vas tú o vas con un pequeño, ¿no? Yo hace 14 años que voy en bici por Madrid, y empecé a utilizar la bici cuando nació mi tercera hija, ¿no? Entonces tenía un grave problema de movilidad para llevar a 3 al colegio más luego llegar al trabajo y descubrí que en bicicleta tardaba 35 minutos en hacer todo eso, pero si utilizaba el coche tardaba 1 hora. Porque vivo cerca de la DGT, a la que todo solo se puede ir en coche y entonces se forman unos atascos tremendos, ¿no? De hecho, el colegio de mis hijas está muy cerca de la DGT. Y a partir de ahí me di cuenta que algo que en el imaginario colectivo de todo el mundo la bicicleta es un elemento deportivo o de ocio, es un elemento de movilidad esencial y sobre todo en ciudades como la nuestra, ¿no? Ese imaginario hay que cambiarlo, tenemos que ir hacia una movilidad diversa. Decía Laura que uno de los hándicaps que tenemos con las reuniones es que los altos cargos viven en Madrid, y es que quería contar una anécdota que nos pasó con la ministra hace 2 semanas. Ella ha sido alcaldesa, ¿no? en Cataluña, entonces ella en el seguimiento de la estrategia de la bicicleta, ella se define como ciclista urbana porque ella utilizaba la bici cuando vivía donde vivía, pero ahora, por razones obvias, ya no la uso. Entonces, yo que tengo como icono ciclista de mi vida, porque voy a la asamblea en bici, a la Reina de Holanda, o sea, yo voy con mis tacones y arregla a la sede parlamentaria. Imagino que la ministra cuando decía eso se estaba refiriendo no a que no se pueda ir bien vestida y arreglada al ministerio, sino que ahora va al centro de Madrid y no hay persona humana que vaya todos los días en bicicleta, ¿no? Entonces, de verdad, necesitamos una ciudad donde todo el mundo se pueda mover, donde las mujeres podamos hacer con seguridad los desplazamientos, todos los que necesitamos, que no nos pidan que nos empoderemos, que ya está bien, o sea, que yo tengo derecho a utilizar la ciudad, tengo derecho a un espacio segregado, claro que sí. Si se segregan los autobuses, ¿por qué no va a segregarse la bicicleta? Que vale, que segregación tiene un concepto distinto, efectivamente, pero es que tiene un concepto de reparto del espacio público. Claro que tenemos derecho, porque la bicicleta tiene que ser subalterna a un carril cochista. Si es que no necesitamos la misma infraestructura ni necesitamos el mismo dinero. En cuanto al impacto económico, en Conbici se han publicado varios artículos de los beneficios de la bicicleta, en función también de un artículo de la ECF, que es la Asociación Ciclista Europea. Creo que ya se han aprobado 2 informes, ¿no? Uno con AMBE de la cadena de valor de la bicicleta y otro del impacto económico, porque es verdad que desde el Ministerio se está impulsando mucho, gracias a que por fin se ha entendido que la bicicleta es una
forma parte de la solución a la movilidad, es una política pública y no como hasta ahora que lo llevaba DGT y lo veía como un problema de seguridad vial. Ahí hemos pegado un salto cualitativo importantísimo y que tenemos que seguir empujándolo. De verdad, es justo lo que necesitamos, ¿no? el seguir en ello. Y de hecho en Más Madrid también estamos haciendo un impulso económico, tenemos una planificación por ahí que dentro de poco anunciaremos, ¿no? Sobre industria de la bicicleta, cómo se puede impulsar la bicicleta en la región. Nos hemos reunido también con AMBE para que nos dijera qué posibilidades tenemos, porque tenemos aquí al lado a Portugal, que es el mayor fabricante de bicicletas, pero nosotros tenemos la posibilidad de la I+D, de la fibra de carbono, o sea que tenemos una saga ahí importantísima. Pero además tenemos la ciclologística de Milla Cero y Última Milla, que las grandes, o sea, Supercort lo compra Carrefour, hace los repartos en bicicleta. Cuando una vez se lo llevamos al ayuntamiento, el señor vio así las bicis y dijo, le enseñamos las fotos de las bicis de carga con los carritos y tal, al señor coordinador que tenéis en el ayuntamiento, coordinador de movilidad, y las miró así y dijo, uy, no. Porque a mí los que vienen aquí, los transportistas, vienen con sus furgonetas desde Coslada y no pueden venir desde Coslada con esto. No, claro, Coslada está a 2 kilómetros del Wanda, pero si no solo les construyes una autopista, no pueden venir con esto, ¿no? Pero la ciclologística es un impulso y el cicloturismo. Madrid ostenta un triste ranking, que es el ser la capital europea que no pasa por ella un eurovelo. Las eurovelos son las carreteras que cruzan toda Europa y que curiosamente cuando todos los mapas de transporte siempre son radiales, ¿no? Todo parte del centro, pues cuando ves el mapa Eurovelo España es muy curioso porque solo tenemos eurovelo rodeando la península, el Eurovelo 1 y la 8 que rodean la Atlántica y la Mediterránea, pero cruzando Madrid no hay nada. Y no hay nada porque Madrid no está haciendo sus deberes. ¿Vale? O sea, Aragón sí se ha metido en el centro coordinador de Eurovelo, Castilla-La Mancha también está con ello, Extremadura también. Y en Madrid, yo ya me he reunido 2 veces con el director general de turismo, con el de transportes, con el de carreteras, perdón. Están los dos de acuerdo, es decir, el relato te lo compran. Ah, sí, está muy bien la bici, porque queda políticamente incorrecto decir que la bici no está bien. Pero ninguno de ellos hace nada para impulsar la bicicleta y sin embargo nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Y agradeceros a las personas que habéis venido, que os hemos invitado y que habéis venido a compartir con nosotros, Laura, Manu, Esther, Miguel por la presentación, Giuseppe, por supuesto Rita, aunque es de la casa. Muchas gracias por estar aquí un viernes por la tarde. A mí me gustaría primero explicar un poquito cómo está Madrid para luego pasar a incidir en la propuesta que presentamos hoy, ¿no? Se ha dicho ya muchas cosas aquí, así que tampoco me alargaré demasiado, pero Madrid lo que está claro es que es una ciudad que tiene una infraestructura ciclista que es muy pequeña, que apenas existe, que está desconectada, que no tiene ninguna conexión y que además es insegura. Y eso es una realidad que tenemos en la ciudad y que ni siquiera se ha sabido utilizar la época de pandemia para arreglar esta situación. Y digo que no se ha sabido utilizar la época de pandemia porque si os habéis dado cuenta, los que sois usuarios y los que no somos usuarios habituales de la bici, aunque algún día esperamos serlos cuando deje de darnos miedo el ir entre los coches con la bicicleta, nos dimos cuenta que tras el confinamiento la gente salió a la calle a utilizar sus bicicletas porque el coche no estaba. Y entonces se volvió otra vez a usar un espacio público que en eso no es en exclusividad del coche, ¿no? Antes decía Manu, le tenemos que robar el espacio al coche. No, el coche nos tiene que devolver el espacio que ha cogido, que se le ha dado de manera sobrerepresentada, ¿no? El 80% del espacio público está ocupado por el coche, cuando solo representa un 30% de los desplazamientos. Eso nos tiene que hacer pensar qué modelo de ciudad se ha construido, hemos construido y por lo tanto qué es lo que tenemos que cambiar y hacia dónde tenemos que ir.
Y mientras otras ciudades de España y de Europa, Valencia, Barcelona, París, Londres, han utilizado esa época de pandemia para repensar la ciudad, para además darse cuenta también de que efectivamente eso que se decía de que la contaminación está directamente ligada con el uso del coche en las ciudades no era una cosa hippie que decían los ecologistas o la gente que estaba más comprometida con el medio ambiente, sino que era algo que efectivamente estaba ocurriendo. Y es que hemos tenido en Madrid la mejor calidad del aire durante el confinamiento que jamás hayamos vivido en lo que es la ciudad de Madrid, comparable con lo que se respiraba en la sierra. Y eso es lo que nos ha dejado, por lo tanto, una muestra clara es que teníamos que apostar por otra forma de movernos, mucho más sostenible, y que era la ocasión ideal para haber impulsado una red ciclista en la ciudad de Madrid segura, conectada y que permitiera que el uso de la bici se hiciera universal, porque de esto se trata. De que tanto el perfil que habitualmente es el que usa y el que está definido como el ciclista habitual, que es el hombre joven y con estudios, como Manu, queremos que sea universal y que sea muchísimo más amplio y que lo pueda utilizar cualquiera que quiera. Como decía Giuseppe, eso es la libertad. El que quiera utilizar la bici, que lo pueda utilizar porque haya infraestructura que le permita utilizarla de manera segura y sin tener miedo y que tenga conectada la ciudad a través de esa infraestructura. Los niños, las personas mayores, las mujeres, para ir al trabajo, para realizar los servicios de cuidados, para lo que sea, para moverse. Y la red que tenemos actualmente no permite hacer eso. Es una de las... Bueno, la foto que está ahí a la derecha yo creo que también nos valdría, ¿no? Que es la red que tenemos actualmente. ¿Alguien se imagina que pudiéramos tener así la red de metro o la red de autobuses de MT en Madrid? Que no tuviera conexión, que de repente hubiera un trocito aquí, te parara, te dijera, bájese usted, oiga, pero es que yo quiero ir al sur, búsquese la vida, es que aquí termina la línea y termina la parada. No tiene ningún sentido que no haya una malla que conecte el norte y el sur y el este y el oeste. Y por eso hemos querido utilizar esta imagen. La imagen de nuestra propuesta de la conexión con 14 líneas radiales que sean las principales y las prioritarias para desarrollar según lleguemos al gobierno de nuevo en 2023, porque vamos a llegar, con todo el apoyo de todos vosotros y vosotras, pero vamos a llegar, que en el 2023 la prioridad absoluta sea ponerse a hacer esto. Y que tengamos una malla parecida a lo que puede ser un mapa del metro, pero de una red ciclista segura, conectada, que permita que por fin podamos utilizar la bici para ir a algún sitio, no para quedarnos, como nos enseñaba Giuseppe en Valencia, en una pared o al ir a cruzar una calle que desaparezca y ya no se sabe a dónde vamos a llegar. Y en eso consiste nuestra propuesta. Una primera fase que en un año el compromiso absoluto que adquirimos como Más Madrid, con vosotros y con vosotras y con toda la ciudadanía, nuestra prioridad en movilidad va a ser desarrollar esta propuesta. Estos 194 kilómetros de carriles bici seguros y conectados que unan el norte, el sur, el este y el oeste. Y luego habrá una segunda fase, donde además queremos abrirlo a la participación ciudadana más extensa, donde se trata ya de desarrollar una malla muchísimo más capilar en el conjunto de la ciudad y de los barrios. Y ya hablaremos entonces de llevar esos carriles bici y esa movilidad ciclista y esa infraestructura a los colegios, a los mercados, a los centros de salud, a donde sea necesario. Porque además la propuesta que nosotros hemos elaborado no nos la hemos inventado, es que todo está trabajado y muchas de las cosas están acordadas, ¿no? Nuestra propuesta nace de lo que fue y de lo que es, porque todavía sigue en vigor, aunque no se haya desarrollado, el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid, aprobado en 2008 por unanimidad de todos los grupos en el Ayuntamiento de Madrid y que con consenso del conjunto de las entidades ciclistas y de las asociaciones ciclistas. Revisado en 2018 y por lo tanto actualizado. Nuestra propuesta nace de ahí. Y nace también y bebe también de la propuesta que llevamos como Más Madrid al Pleno de Cibeles en 2020, fruto de los acuerdos de la Villa que firmamos con el equipo de gobierno y entre todos los grupos para pedir que se desarrollara de manera urgente una red de carriles bici que fuera mínima al menos esta. Esta es nuestra propuesta, si es que no tenemos que inventarnos nada, lo único que tenemos que hacer es desarrollarlo. Lo único que tiene que hacer el gobierno es gobernar.
y dejar de señalar a los demás para ocultar su mala gestión y su negligente gestión. Lo que tiene que hacer es asumir que está gobernando y gobernar. Y si no, que se aparte, que ya entraremos a gobernar los que sabemos hacerlo. Y mirar, antes de que pasemos a la fase de las preguntas, y ya le doy otra vez la bola a Miguel Ángel para que entre en esa fase, yo quiero terminar mi intervención admitiendo una cosa. Yo formé parte también del gobierno de Manuela Carmena de la anterior legislatura, igual que muchos compañeros de los que están aquí y compañeras. Y hicimos cosas en bicicleta, hicimos cosas, hubo avances, hubo carriles que fueron ejemplo y que fueron importantes, como el de Santa Gracia, el del Paseo de Yeserías, bulevares, calle Toledo, pero aun siendo necesario, no fue suficiente. Y yo no me rasgo las vestiduras por reconocerlo aquí, no fue suficiente. Es verdad que teníamos mucha gente en contra y es verdad que a lo mejor teníamos incluso más oposición interna que externa en algunas ocasiones, ¿verdad, Inés? Pero eso no nos va a impedir que esta sea nuestra apuesta, nuestra propuesta y nuestro compromiso, porque en 2023 tenemos muy claro que la movilidad de la ciudad se va a empezar a modificar y se va a empezar a proyectar con esta propuesta. Muchas gracias. Bajo 20 años escuchando que se van a hacer carriles bici. ¿Por qué nos tenemos que creer que esta vez sí que sí es la buena? Convéncenos. ¿Porque yo también he empezado a usar la bici? No. Yo soy consciente, lo decía Esther, lo hablábamos ahora con Inés Sabanés antes de empezar el acto, ¿no? Somos conscientes de que esa promesa viene de muy atrás y que además las legitimidades y las credibilidades a veces se logran también y se generan también en la práctica, ¿no? Y en ese sentido, también quien venimos de una legislatura anterior, quien ya hemos gobernado, pues tenemos que poner encima de la mesa algo más que nuestra palabra, ¿no? Para nosotros, como decía Esther, y creo que lo he dicho yo también, es una cuestión prioritaria. Es un punto número 1 de una lista de 10 o un punto número 5 de una lista de 10. Es un punto principal de la agenda de gobierno del próximo Ayuntamiento de Madrid. Porque es una demanda y una deuda histórica, porque es una transformación radical de la ciudad. Yo lo decía el otro día en un acto, que tengo la intención de poner la ciudad patas arriba y es una intención real. Entre otras cosas, del aprendizaje, de los muchos aprendizajes de haber gobernado durante la legislatura pasada, uno de los más importantes para mí es que hay que hacer muchas cosas desde el principio, hay que tener muy claro lo que se va a hacer desde el principio, porque enfrente va a haber siempre críticas, enfrente va a haber siempre barullo, enfrente va a haber siempre, bueno, pues un señor que dice que Sol se va a arruinar porque peatonalices la calle de al lado, y eso no te puede parar. Así que desde el minuto 1 hay que llegar con mucha firmeza, sabiendo muy bien lo que quieres hacer, y por eso el trabajo que estamos haciendo ahora es tan importante, porque no vamos a hacerlo durante los primeros 2 años, no vamos a hacer 2 años de diseño de la estrategia, estamos haciendo la estrategia ahora, y cuando lleguemos tenemos la red ya hecha, y no está hecho el pliego porque no tenemos técnicos, pero si no lo iríamos preparando para cuando lleguemos directamente. Pedimos siempre una confianza, porque no puedes, una relación política nunca tiene un contrato de por medio, pero nuestra, creo, incluso autocrítica es sincera, digo incluso porque quizás hay que nombrarla así, ¿no? Querríamos haber hecho más, desde luego en esta materia querríamos haber hecho más. Ese aprendizaje creo que lo llevamos todos los que seguimos aquí muy claramente incorporado y por lo tanto sentimos como que debemos el doble. Y eso, bueno, pues si no una garantía, sí se parece mucho a que va a ser una de nuestras principales prioridades. Muy bien. Fundamental hacerlo al principio y no escuchar las críticas. Para adelante, porque te van a criticar. Una pregunta para Laura. Laura, hemos hablado de esto otras veces. ¿Sirven los carriles bici para...? O sea, hemos hablado durante la charla que en Madrid lo que vemos son hombres jóvenes en bici, bueno, jóvenes y no tan jóvenes. ¿Sirven los carriles bici para acabar con la brecha de género en el ciclismo urbano? Sirven, pero no son suficientes. Es decir, van a ayudar y van a ayudar a traer diversidad, pero no son suficientes. O sea, partimos de una realidad, como decía al principio, de un uso tan bajo y tan poco diverso que es imposible que una medida como esta no traiga una mejora en la brecha de género. O sea, es imposible, partimos de ahí. Pero es que
ni la medida por sí sola va a traer diversidad, ni la diversidad es fácil de generar, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra organización ha sido uno de los retos desde la reestructuración y lo sigue siendo. O sea, esa brecha, como todas las brechas, hay que gestionarla y hay que apoyarla con otro tipo de medidas, ¿no? Antes hablaba Esther de cómo se observa la movilidad obligada. Si entendemos la definición de movilidad obligada como aquella que tiene un horario y un espacio concreto al que tienes que acceder, ¿no? y que esa es la obligación, y tenemos en cuenta todas las obligaciones sociales, pues esta red y tener en cuenta esas obligaciones contribuirán a reducir la brecha. Ha surgido y está en el aire como la idea de por qué de alguna manera no pudimos anticipar un plan de estas características en el momento que parece que teníamos más oportunidades, ¿no? Bueno, yo creo que este es un buen momento, que el proyecto es muy bueno y que hace una superación de la nefasta política de movilidad del PP y también aborda algunas cuestiones que para nosotros fueron complicadas o fueron errores directamente. Uno de ellos, y a mí me parece súper importante, es que nosotros separamos estructuralmente la política y la estrategia de movilidad, de transporte, de MT, de calidad del aire, cambio climático, Bicimat, MT, que caía en el área de medio ambiente y movilidad, de la política de infraestructuras de ciclistas. Eso no hay que hacerlo. Eso es un error porque, y esa es un poco la pregunta, es decir, tenéis en la cabeza que sobre ese plan tiene que haber una herramienta integral, transversal, clara y coordinada, que no tienen la estructura de las concejalías o de las áreas, da igual, pero hay que tener claro que esa separación hace que las cosas no avancen. Entonces, tenéis en la cabeza, que es la idea fundamental, tenéis en la cabeza una herramienta, oficina integral, una herramienta que permita realmente, una herramienta de gestión, que permita que no pase, digamos, estos elementos de descoordinación. Infraestructuras estaba en obras y el resto estaba en movilidad y medio ambiente. Eso hace difícil la coordinación. Y otra cosa que yo creo que también está superada, pero es importante. También tuvimos muchos problemas, lo habéis reflejado, y yo creo que este debate está superado y es importante con el tema de los carriles protegidos. Y que solo pasa en Madrid este debate, pero pasaba. Que hayáis contestado a la pregunta, a las muchas preguntas, no es la pregunta, ¿no? Y la habéis contestado antes de que la hiciéramos, ¿no? Porque no os lo vamos a creer ahora, después de tantas oportunidades perdidas, ¿no? Algunas son de otros, pero en fin. Y entonces, bueno, lo voy a preguntar de otra manera y se lo voy a preguntar a Josep. Y es cómo convencemos a los señoros que lo que tienen en la cabeza es el puerta a puerta, no como sistema de recogida de residuos, sino que salgo de puerta de mi casa con el coche y llego a la puerta de donde vaya con el coche. Obligatorio ir con camisa, que la plancha una mujer, seguro. ¿Cómo hacemos ese cambio de mentalidad? ¿Cómo convencemos a todos los que están en contra de la bici? Porque yo voy en bici y todo el mundo está en contra de la bici, hasta algunos ciclistas están en contra de la bici, los negacionistas. ¿Cómo convenzo al concejal de obras? ¿Cómo convenzo al otro partido si me toca gobernar en coalición y le toca a otra parte? ¿Cómo convencemos ese cambio de mentalidad que necesitamos? Y desde el ecologismo más todavía, porque sabemos que no podemos mantener las ciudades como están. No son vivibles, son un agujero en el que traemos de todo de otros sitios, traemos electricidad, traemos agua, traemos comida y lo único que echamos para afuera es contaminación y residuos. Parece que desaparecen, cuando tiramos de la cadena desapareció y ya está. ¿Cómo convencemos de ese cambio de paradigma de gestionar el tráfico a las políticas de movilidad, a inducir demanda para la bicicleta, a que los
aparcamientos disuasorios son infraestructuras para coches, no para bicis. ¿Cómo convencemos a propios y a extraños para que nos voten? 2015-2019 se podían haber hecho más cosas y me parece muy interesante lo que se ha dicho, que se ha aprendido de aquello. Pero también quiero poner de manifiesto que el ecosistema político, la situación que había aquí del 2015-2019 era mucho más complicado que, por ejemplo, teníamos en Valencia y en otras ciudades. Aquí prácticamente se gobernó en solitario. O sea, ahora Madrid gobernó en solitario, tenía la oposición incluso del Partido Socialista, que perdió la ocasión histórica de sumarse a ese gobierno, de gobernar conjuntamente, de hacerse cargo de ello, porque ahí el bloque progresista se podía haber beneficiado, ¿no? Entonces era difícil, pero aún así es bueno que se haya aprendido de aquello, porque lo que más han aprendido es que la valentía de que hay mucha más gente detrás que quiere eso. Entonces eso es el reto. El reto es hacer caso y no tener temor a que seamos minoría. Mucha más gente ha descubierto ahora con la crisis energética que igual hay que empezar a utilizar el coche menos. Lo veía en un reportaje, de hecho, que se hacía en Madrid y entrevistaban a conductores. Mucha más gente tiene la conciencia después de la pandemia de que este modelo de ocupación salvaje, tiranizada del espacio, no puede seguir así. La gente descubrió que necesitamos espacios para caminar, para estar, necesitamos aire más limpio. Entonces hay una corriente de fondo y hay un cambio de paradigma, de mentalidad que empuja hacia ello. Al señor que quiere ir con su coche, en Valencia lo llaman los del Cayenne o del Porsche y no sé qué, eso no lo vas a convencer. Pero eso es minoría. Esa es la minoría. Luego puede haber una minoría ruidosa, pero a esa minoría ruidosa no hay que tenerle temor. Hay que tener un buen proyecto, un proyecto bien trabajado, y esta es una base muy interesante, pero no para que la bici sea el centro de todo, ¿no? La bici es la palanca, es la herramienta de transformación. En eso hay que entenderlo. Y la bici te ayuda a replantear otro modelo de movilidad porque te da esa alternativa de calidad que luego te ayuda a reducir el tránsito motorizado para tener posibilidad de recuperar más espacio de calidad en la ciudad, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces la bici es parte de un proyecto integral de transformación que tiene que venir también con más inversiones en el transporte público para hacer esa movilidad intermodal. Por eso los nodos intermodales de los carriles bici, en el cual tú vas a dar la posibilidad de poder ir en transporte público y luego dejar la bici o recoger la bici para irte a trabajar o a casa o donde sea. Entonces hay que trabajar y hay que poner números sobre la mesa. El número sobre la mesa es que, como nos enseñan de Copenhagen Ice y de otros, por cada euro invertido en la bicicleta hay un retorno para la colectividad de 16 céntimos. Pero por cada euros que tú inviertes en el coche, en el sistema motorizado, son dinero que no que reinviertes o recuperas, son dinero de más que tienes que poner por todo los costes internos y externos. Y hacer número de cómo beneficia la economía de proximidad, porque ya hay estudios. Hablar con los comerciantes, como se hizo con Madrid Central. Madrid Central demostró que los comerciantes querían Madrid Central, porque tenía más gente que pasaba delante de sus escaparates, que compraba más. Y hay estudio en Bruselas, hay estudio de la European Cycle Federation, de Conbici, de muchísimos que demuestran que haciendo reformas de movilidad sostenible, pues tienes una economía mejor, con más oportunidades y tienes mejores costes que tiene que soportar la colectividad. Y entonces hay que hacerle proyecto, hay que venderlo, tiene que trascender de aquí a todos los barrios, sobre todo ya lo sabéis, porque esa experiencia de haber estado 4 años ya da la perspectiva de cómo hay que ir haciendo las cosas, porque aquí estamos los convencidos, y eso pasa mucho. Cuando hacemos esas asambleas, nos reunimos, estamos los convencidos que somos ciclistas y queremos una ciudad ciclista, pero hay que ir ahí fuera a explicarle las bondades de seguridad, de inclusión, de igualdad, de eficiencia de la ciudad, de perspectivas económicas, de mejores costes sanitarios, de todo eso. Entonces, el convencimiento vendrá poco a poco porque tiene que ir calando en la gente de que con ese modelo ganamos todos. Y los que quieran seguir yendo en coche con sus cochazos o quieren ir a toda velocidad, al final serán una minoría y eso no los convences, porque es imposible. Y trascender esa barrera que es muy ideológica, que pasa mucho. O sea, estamos todavía en unos bloques que parece que los progresistas queremos la bici y los que son de derecha no la quieren, que eso ya se ha superado en otras latitudes y aquí pues tenemos que ir trabajándolo. Creo que es una muy buena noticia que el primer partido de la oposición, tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea de Madrid, pues haga una apuesta tan decidida por una red ciclista que desde Ecologistas en Acción consideramos
imprescindible, y también agradeceros la honestidad de la autocrítica, porque sí que creemos que la anterior legislatura fue una oportunidad perdida en este sentido. Pero bueno, como no tenemos tiempo para lamentarnos, pues la emergencia climática nos acecha, pues nada, felicitar la iniciativa. Y luego también quería incidir en, más allá de los adjetivos y segregada o protegida, señalar otros adjetivos que creo que debe tener esta red ciclista y que son muy importantes. En primer lugar, que sea uniforme. O sea, en la Ciudad de Madrid tenemos infinidad de, bueno, ya se ha comentado antes, y que sea intuitiva, que sea accesible. Los grandes fallos de los carriles bici que hay en Madrid ahora mismo, además de que no están bien conectados, es que su acceso en la mayoría de los casos es, bueno, o te tienes que bajar de la bicicleta o no está conectado con el resto de la circulación. Que sea ágil, hay que evitar quiebros, también en temas de fases semafóricas pues muchas veces se penaliza la bici, que esté acotada de calzada a ser posible y que se realice quitando espacio de la calzada y nunca de la acera. También pues añadir que sea interurbana y también he visto esa intención, ¿no? Es muy importante. Y luego, por último, esto ya es una pedrada más mía personal, pero bueno, yo cuando me traje la bici a Madrid hace 20 años, porque entré en la escuela de la Prospe y conocí un grupo de gente que salía los fines de semana al campo, pues no pensé que la iba a usar para moverme por la ciudad porque me parecía muy peligroso. Y lo cierto es que empecé a utilizarla, bueno, ya llevo un montón de tiempo y no tengo esa sensación de riesgo, ¿no? Entonces el peligro de la bici, y muchas veces nos lo dicen las cifras de siniestralidad, es más un peligro percibido que un peligro real. Entonces, mientras llega esa red ciclista, que ojalá sea el año que viene, pues animar a todas las personas que tienen ese miedo a que den el paso y dentro de que esto no es una demagogia y es obvio que la movilidad ciclista no es universal y esta red es imprescindible, pero que animar también y no caer en ese discurso que yo lo he escuchado y que creo que debemos evitarlo, que debemos pedir esta red ciclista, pero intentar no dar ese discurso de que ahora mismo no se puede mover no nos podemos mover en bici en Madrid. Pues no.